Bueno, para esta ocasión vamos a estar revisando lo que es el módulo de introducción a las bacterias. ¿Listo? Vamos a estar revisando algunos elementos puntuales, por ejemplo, qué son las bacterias, cómo causan enfermedad las bacterias, cómo las diagnosticamos y cómo las clasificamos. Y para responder la primera pregunta que nos vamos a hacer de qué son las bacterias, tenemos que ver las bacterias desde el punto de vista más microscópico, ¿no? Si nosotros comparáramos lo que es una bacteria, ¿listo? Con una célula eucariota, nosotros veríamos que la bacteria es un organismo unicelular, pero ¿qué implica o qué implicaciones tiene que pues la bacteria sea un organismo unicelular? Si nosotros hiciéramos la comparación, por ejemplo, de una planta contra una bacteria, nos daríamos cuenta de que hay elementos que son prácticamente notables en cuanto a las diferencias. Por ejemplo, lo que sería la planta, esta sería un organismo multicelular, ¿listo? Y la bacteria pues es un organismo unicelular, ¿listo? Pero ¿qué implica esto? ¿Desde qué punto vamos a entender nosotros esto? Que cuando yo estoy estudiando una bacteria, yo me estoy refiriendo a que es un organismo que el organismo completo a estudiar, ese organismo complejo que yo voy a estudiar es una sola célula, es decir, una sola célula que yo tome es esa bacteria, es el organismo completo que voy a estudiar, ese organismo complejo. Y en el caso de la planta, al ser un organismo multicelular, yo necesito varias células, ¿listo? Varios millones de células que estén colaborando, que estén en una organización lo suficientemente estructurada para a todo esto poderle llamar una planta y poder ver pues qué es el organismo complejo que estoy estudiando, ¿no? Es decir, en los multicelulares yo requiero muchas células para formar ese organismo complejo que estoy estudiando y en la bacteria pues no, simplemente una sola célula, una sola bacteria es ese organismo que yo estoy estudiando como tal, ¿no? Otras diferencias que hacen que una bacteria sea una bacteria es básicamente lo que tiene adentro, o mejor dicho, lo que no tiene adentro, porque como podemos recordar, pues realmente organismos de tipo unicelular, pues hay varios, ¿no? Pero lo que hace que esta bacteria sea, pues, nuevamente una bacteria, es lo que no tiene adentro. Y esa bacteria no tiene como tal organelos, ¿listo? Membranosos. ¿Listo? Y las células eucariotas, estas pues es lo contrario, estos sí tienen lo que vendrían siendo organelos membranosos. Pero pues, ¿qué es como tal un organelo membranoso? Un organelo membranoso como tal es un organelo que tiene la célula en su interior, pero que éste está estructurado y organizado de tal manera de que tiene una membrana, como su nombre mismo lo dice. ¿Listo? Esta membrana, por ejemplo, si ustedes ven aquí en lo que es esta imagen de la célula eucariota, estos organelos son o están agrupados de la siguiente manera. Yo aquí tendría un organelo, por ponerles un ejemplo, acá tendría otro organelo, ¿listo? Y acá tendría otro organelo. Y al estar separados por una membrana, eso les da una característica muy peculiar que es la organización, ¿listo? Al ser una célula que está organizada, es decir, que tiene una membrana, ese organelo, por ejemplo, si yo viera en esta imagen nuevamente este aparato de Golgi, está separado por una membrana de algunos, por ejemplo, ribosomas, ¿listo? De este otro organelo, de esta otra mitocondria. Al estar separados, eso hace que todo esté como organizado de cierta manera. Es como si pusiéramos un ejemplo de una casa, ¿no? Una casa pues que tiene sus cuartos, tiene sus puertas y esa membrana serían como las paredes, el interior del cuarto sería el organelo y las paredes serían como esa membrana, por ejemplo aquí pues esta membrana que me separa un organelo de otro, ¿listo? Y eso hace que tenga como, por poner una analogía, en una casa como los cuartos, ¿no? Y cada pared pues es como la membrana. Y nosotros lo vemos en la bacteria, pues sería un poquito diferente. Aquí, al no tener organelos membranosos, podemos ver que como tal, todo está simplemente como revuelto o todo está como entremezclado, pero no hay como tal una organización tan completa y tan compleja como la hay en una célula eucariota, ¿no? Por poner un ejemplo, para que pues esto se entienda un poquito más, si nosotros lo viéramos desde el punto de vista de una construcción, por ejemplo, si nosotros vemos esta imagen de aquí,
La estructura física que tiene, por ejemplo, esta bodega sería, por ejemplo, la bacteria. ¿Listo? Y por ejemplo, si yo meto cosas aquí adentro, como pueden ver, no tiene divisiones, es decir, ese organelo no tiene paredes, no tiene algo que lo divide como tal, pues yo al meter estaría todo aquí como revuelto, ¿no? Por decir de cierta manera, un poquito más didáctica, ¿no? Y si yo lo viera acá, por ejemplo, en una célula eucariota como tal, lo que yo vería es que al estar rodeados por una membrana, nuevamente como les repito aquí, cada organelo, eso hace que fuera como por ejemplo cada cuarto, ¿no? Cada pared del cuarto, el interior es el organelo y cada pared es como la membrana y eso hace que tenga esta célula eucariota una organización más compleja y más completa, ¿no? Cada organelo pues está separado. Entonces de cierta manera es como una analogía que podemos hacer para entender esta parte de los organelos membranosos y no membranosos. Otro elemento importante a tener en cuenta son que las bacterias tienen algunas características muy puntuales y muy específicas de ellas. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, tienen ribosomas con un índice de sedimentación de 70S. En el caso de las células eucariotas, normalmente son de 80S. Eso es como algo muy puntual de las bacterias. ¿Listo? Ahora, otro elemento sumamente importante a tener en cuenta es que las bacterias como tal, sobre la membrana plasmática, tienen un complejo que es básicamente una pared celular, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, la bacteria como tal, si ustedes ven aquí esta imagen, pueden ver que tiene una membrana celular, que sería esta que están pintando como en verdecito, y sobre ella está la pared celular. Entonces, la bacteria tiene esta membrana celular, ¿listo? Como lo tienen pues la gran mayoría de células que nosotros podemos ver como esa bicapa pues lipídica, esa membrana plasmática que tienen todas las células, ¿listo? Pero nosotros podemos ver nuevamente que sobre la membrana plasmática se va a levantar o se adosa o reposa un gran espesor, ¿listo? O una estructura que nosotros le vamos a conocer como la pared celular. Vean, esto de aquí sería la membrana plasmática y sobre la membrana plasmática está reposando, se adosa o está simplemente sobre ella este espesor en azul, que sería todo esto de aquí, que nosotros le conocemos como la pared celular. ¿Listo? Esa pared celular se va a componer en gran medida de un componente muy importante, que ahorita lo vamos a ver, que se le conoce como el péptido glicano. ¿Listo? Como podemos ver, ahorita vamos a explicar esto un poquito mejor. El péptidoglicano, básicamente como el mismo nombre lo dice, es un componente que pues está integrado mediante proteínas y azúcares. Es decir, el peptidoglicano se compone de proteínas y azúcares. ¿Listo? Y eso es lo que conforma o de lo que está hecho todo este espesor azul que está reposando sobre la membrana plasmática. ¿Listo? Ahora, de la membrana plasmática, ¿listo? O de la membrana celular hacia adentro o hacia abajo, sería el citosol o el interior de la bacteria como tal, ¿no? Entonces ahí yo vería los organelos que están dentro de la bacteria y pues los veo todos como revueltos de cierta manera o los veo todos ahí como entremezclados debido a que recuerden que no tienen organelos membranosos. ¿Listo? Entonces, hablando un poquito sobre los componentes de la pared celular que estábamos viendo, si nosotros hiciéramos un acercamiento aquí o vamos a decir, como un zoom, un aumento vamos a decir, a la pared celular, lo que nosotros veríamos sería más o menos lo siguiente, veríamos esta siguiente conformación. ¿Listo? Lo que nosotros vamos a ver son cadenas de glicano. ¿Listo? Vamos a anotarlo por aquí, vamos a ver cadenas de glicano. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo está eso de que las cadenas de glicano? El término glicano es simplemente un término, vamos a pues hacerlo ver más sencillo. El término glicano es simplemente un término que nosotros vamos a utilizar como una palabra más compleja para referirnos a una molécula como tal que está formada de azúcares como tal. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tomara, vamos a cambiar de color para que podamos ubicarnos, si yo tomara por decir esta partecita de aquí, yo podría decir que esto es un glicano, yo podría decir que esto otro de acá es un glicano,
por ponerles un ejemplo, que esto otro de acá es un glicano, ¿listo? Y si ustedes se fijan, cada que yo hago una división, vean que hay como estos hexágonos, vean, pues tiene 6 lados adentro y dicen, bueno, ¿qué es eso? Bueno, la molécula como tal, si ustedes recuerdan, yo les dije un glicano, es una molécula formada pues, por azúcares, ¿no? Entonces, cada que yo hago un como rectangulito sería un glicano, ¿listo? Vean aquí los que están en amarillo sería un glicano y está formado por azúcares. En concreto hay dos tipos de azúcares que son fundamentales y pues bueno, vamos a abreviarlos como tal, ¿no? Este de rojo le vamos a abreviar como NAG o lo que se le conoce como el N-acetilglucosamina. ¿Listo? Este de rojo. Y luego tenemos este de verde que estaría abreviado como N de NAM, que sería N-acetilmurámico. ¿Listo? Son los dos azúcares más importantes o son los azúcares que están conformando lo que es la pared celular. Nuevamente, el N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico, estos dos azúcares. Entonces, estas cadenas de glicanos o de moléculas, como palabra elegante, que están formadas por azúcares, van a estar unidas por oligopéptidos. Oligopéptidos. Como un puente, ¿no? Como algo que abraza o que hace que este glicano de aquí en negro, se tome de la mano con este otro glicano de acá, vean, mediante un enlace oligopéptido que sería como esto que estoy marcando aquí en rojo, estas como líneas, y esa línea es un puente, ¿listo? O es un enlace oligopéptido. Un enlace oligopéptido es como, en palabras sencillas, como una cadenita de aminoácidos que si fueran como los brazos de un glicano y otro glicano que hace que se tomen de las manos, ¿listo? Se unan mediante esa cadenita de aminoácidos y puedan establecer una configuración lo suficientemente fuerte, lo suficientemente resistente para darle cierta conformación de complejidad a esa pared celular. ¿Listo? Ahora, importante pues también saber que como tal en la gran mayoría, vamos a borrar esto de aquí para no confundirnos, ¿listo? En la gran mayoría de bacterias, la gran mayoría tienen la misma configuración que hemos estado revisando. Una membrana plasmática, sobre la membrana plasmática esta pared celular que está conformada, lo estamos como repitiendo, por cadenas, aquí por ejemplo este glicano unido con este otro glicano de acá, mediante esto de aquí que es un enlace oligopéptido, ¿no? Y así pues se están uniendo y pues ese glicano o esas cadenas de glicano están conformadas, como ya lo vimos, mediante dos azúcares, el N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico, ¿no? Ahora, lo que varía entre una bacteria y otra bacteria es que, vamos a agregar aquí una palabra bastante interesante, es que yo puedo generar o yo puedo adornar, voy a ver cómo tiene sentido esto, adornar esa pared celular, yo la puedo adornar, yo le puedo agregar como tal algún tipo de proteína que puede variar entre una bacteria y otra. Por ejemplo, imagínense que este como cilindro amarillo que yo agregué, o la base de cualquier pared celular es pues esas cadenas de glicano, esos componentes, ¿no? Que son pues las cadenas de glicano unidas mediante esos cadenitas de aminoácidos. Pero a la bacteria yo le agrego entre una y otra, que son diferentes, yo le agrego, por ejemplo, esta proteína que parece un como cilindrito de color amarillo, que vamos a usar la imaginación y digamos que esto de amarillo es una lipoproteína. Lipoproteína. O de igual manera, vamos a borrar esta parte de aquí, esto, o yo le puedo agregar, ahí aparece lo que sería otra lipoproteína, esos cilindritos son lipoproteínas, o le puedo agregar esos de moradito que vendrían siendo polisacáridos, por poner un ejemplo, o le puedo agregar esos como de color como un poquito más grisecito, que serían los glicolípidos. Entonces yo le puedo agregar dependiendo de el arreglo o dependiendo de lo que yo le adorne, con lo que yo adorne esa pared celular, ya sean, por ejemplo, lipoproteínas, ya sean polisacáridos o ya sean como glicolípidos,
Dependiendo de cómo cambie o de ese arreglo o dependiendo de con qué yo adorne mi pared celular, que es como la estructura base, por usar como palabras más sencillas, dependiendo de la proteína que yo le adorne y que va a variar entre una bacteria y otra, eso hace que la bacteria le otorgue o le agregue ciertas características físicas y químicas que la hagan diferente entre unas y otras, ¿no? Que pueda resistir a cierto ambiente, cierto tipo de bacterias, cierto tipo de bacterias no, que ciertas bacterias intrahospitalarias sean como más resistentes, y es eso, de que básicamente su pared celular, como lo general, pues está formado por el peptidoglicano que conforma esta pared celular, pero nuevamente, pues yo la puedo adornar con diferentes proteínas o le puedo agregar diferentes proteínas que van a variar o es lo que va a estar cambiando entre una bacteria y otra, que eso hace pues que tengan algún cierto tipo de características físicas y químicas diferentes, ¿no? Entre ellas. Entonces, básicamente, cómo está conformada o cómo son los componentes de la pared celular. ¿Listo? Ahora, algo importante que tenemos que entender y rescatar es que las bacterias gram negativas tienen una configuración o están conformadas de una manera un poquito diferente a las gram positivas. Hoy te vamos a entrar a esto de la clasificación de las gram positivas y las gram negativas, y para eso pues tenemos que entender cómo están conformadas, porque de ahí tiene pues sentido porque en el microscopio yo veo las gram negativas de color como rosita y veo las gram positivas de un color como morado, y es por lo siguiente: como ustedes ya pudieron notar en la imagen que tenemos aquí en pantalla, las bacterias gram negativas tienen una configuración un poquito diferente a las gram positivas. Vean ustedes cómo en las gram negativas yo tengo la membrana celular de la bacteria como tal, que sería esto de aquí. Vean cómo sobre la membrana plasmática está pues lo que ya habíamos dicho, ¿no? Esto que sería la pared celular, esto de aquí es la pared celular, esto como de azul, todo esto de aquí, y vean cómo sobre la pared celular hay otra membrana. Entonces yo tengo una membrana externa, que sería la que está sobre la pared celular, y debajo de la pared celular tengo lo que es la membrana interna. Entonces yo tengo una, dos paredes, ¿listo? Y ya pues de la pared, de la membrana interna hacia abajo o hacia adentro, pues ya sería lo que es el citosol, el interior de la bacteria. Vean, ahí están los organelos. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? ¿Cuál es el correlato clínico? Muchas veces, si ustedes se han fijado, esta es una de las múltiples razones por qué muchas veces decimos, cuando vamos a tratar una infección intrahospitalaria y vamos a dar tratamiento empírico, normalmente primero nos vamos sobre las gram negativas, y es por esto precisamente, o esta es una de las múltiples razones que pudiéramos tomar en cuenta, que al tener dos membranas, normalmente tienden a ser un poquito más resistentes, ¿listo? Por eso pues tratamos, cuando no tenemos esa oportunidad de llevar una muestra del paciente al microscopio, identificar, yo tengo este tipo de bacteria aquí, y normalmente damos un tratamiento empírico por el tiempo, pues para no que no evolucione más. Entonces nos vamos primero sobre las gram negativas, ¿no? Vean la configuración de doble membrana, que la hace un poquito más resistente. Y vean cómo la gram positiva, pues es como el esquemita clásico que ya veníamos revisando. Acá al interior tenemos el citosol, el interior de la bacteria. Acá tenemos lo que es la membrana celular, y aquí tenemos lo que es la pared celular. Otro elemento importante a tener en cuenta que no pudiéramos olvidar en cuanto a los espacios es que básicamente en las gram negativas el espacio que hay entre la membrana externa y entre la membrana interna, esto de aquí en azul donde está la pared celular que se compone el peptidoglicano, nosotros le conocemos como espacio, esto muchas veces preguntado, espacio periplásmico. ¿Listo? Que pues es simplemente en cuestión de espacio, ¿no? Si lo pudiéramos ver como en 3D o en 3 dimensiones, pues es simplemente el espacio que hay entre una membrana interna y la externa, que pues básicamente ahí dentro de ese espacio periplásmico está lo que es la pared celular, ¿listo? Y ya pues compuesta por el peptidoglicano, simplemente eso, ¿listo? Ahora, otro dato importante que no podemos dejar pasar antes de seguir avanzando con esta revisión de tema, es que, y esto es clave de verdad para entender por qué en el microscopio yo veo las gram negativas de color rosita y las gram positivas de color morado.
y es básicamente a que las gram negativas, la pared celular o el peptidoglicano es sumamente delgadito. Aquí esto sería delgado. Si yo midiera cuánto mide este peptidoglicano o esta como la pared celular, yo me voy a dar cuenta que tiene como un espesor, o básicamente es tan delgadita como unos 5 nanómetros. Es sumamente delgadito el peptidoglicano en esta pared celular en las gram negativas. Y si yo veo las gram positivas, esta pared celular o este peptidoglicano es sumamente grueso. Más o menos mide entre 20 y 50 nanómetros. ¿Listo? Y es básicamente lo que podemos ver aquí. Vean cómo en las gram positivas, aquí está, vean cómo este peptidoglicano es sumamente grueso. Vean todo este peptidoglicano que está aquí, que nuevamente son entre 20 y 50 nanómetros. Y vean acá en las gram negativas como tengo aquí pues mi primera membrana interna, acá la externa. Y vean cómo el peptidoglicano es muy delgadito, ¿listo? ¿Listo? De unos 5 nanómetros. Y de ahí viene la importancia de por qué yo veo en el microscopio de color como rosadito las gram negativas y porque yo veo en el microscopio de color más morado intenso las gram positivas, porque yo voy a hacer una tinción que se le conoce como la tinción de gram, donde yo voy a colocar un tinte, ¿listo?, sobre la bacteria. Entonces, en las gram positivas, debido a que el peptidoglicano es más grueso, ¿listo? Cuando el tinte entra aquí, que generalmente pues el color que se aplica primero es el morado, como es más grueso, digamos de cierta manera que absorbe mucho más el tinte, ¿no? O el tinte al ser más grueso tiene donde quedarse más impregnado, ¿listo? Y es por eso que cuando yo hago microscopía y yo hago la tinción de gram, veo aquí esto que queda morado, porque aquí se queda como pegado, adherido, lo que sería ese tinte de la tinción de gram. Y en las gram negativas, pues sí pudiera entrar aquí lo que es el tinte, pero si ustedes recuerdan en la técnica de gram, nosotros tenemos luego que hacer como una especie de lavado y al ser tan pequeñito este peptidoglicano, digamos que se lava o se va el color más fácilmente y por eso aquí yo lo veo como de color rosado a las gram negativas, ¿listo? Y esta es la manera en que nosotros clasificamos las bacterias, ¿listo? Hablando un poquito sobre los factores de virulencia o cómo las bacterias causan enfermedades, realmente entre una bacteria y otra, pues básicamente tienen diferentes mecanismos o factores de virulencia por el cual nos van a causar cierto tipo de enfermedades entre una bacteria y otra, ¿no? Pero pues normalmente vamos a mencionar ahorita lo que son los generales, ya cuando estemos hablando puntualmente de cada grupo de bacterias, vamos a hablar cuál es el mecanismo de acción que comparten. Y el primero del que vamos a estar hablando sería, por ejemplo, lo que son los flagelos. Los flagelos, pues como ustedes pueden ver, no es otra cosa más que un montón de proteínas, ¿listo? Que yo voy a agrupar, ¿listo? Que yo agrupo como en una especie de, ven aquí, como en una colita, ¿listo? O como en una especie de, sí, de un flagelo, ¿no? Una cola, que básicamente lo que hace la bacteria le ayuda de cierta manera a moverse, ¿listo? Porque pues recordemos le ayuda a la movilidad y participa en parte en la quimiotaxis. Entonces, recuerden que hay bacterias que son móviles y hay bacterias que no son móviles. Los que cuentan con estos factores como los flagelos son bacterias que pueden invadir cierto tipo de tejidos porque tienen la capacidad de moverse como tal. ¿Listo? Hablando un poquito sobre las enzimas, por ejemplo, algunas bacterias como el Helicobacter pylori tienen unas enzimas que se les conoce como ureasa. Pero, ¿qué es una ureasa o por qué la bacteria o algunas bacterias como el Helicobacter pylori utilizan estas enzimas? ¿De qué les serviría a ella? Bueno, recuerden ustedes que cuando en el estómago, ¿listo? Están lo que son los jugos gástricos, ¿no? Y nosotros vamos a tener esta reacción de aquí, que ahorita la vamos a explicar, ¿listo? Entonces, de la urea que se encuentra moviéndose de manera sistémica, una gran parte llega aquí a lo que es el estómago. Cuando la bacteria, por ejemplo, el Helicobacter pylori coloniza aquí lo que es el estómago, normalmente, si no contara ella con esta enzima ureasa, ella llega y el jugo gástrico, como es tan ácido aquello en el estómago, pues la bacteria pues terminaría pues muriendo, ¿no? Pero esta bacteria cuenta con enzimas, como por ejemplo las ureasas, que catalizan esta reacción o que llevan a cabo esta reacción que nosotros podemos ver aquí,
¿Listo? Nosotros vamos a ver esta reacción, pero pues no es tan importante como que se aprenda la reacción, simplemente que entiendan el por qué o básicamente de dónde viene la reacción que genera esta enzima urease, ¿no? Ella va a tomar la urea que estaba de manera sistémica y que llegó al estómago, y con su enzima ureasa va a tomar esa urea y el agua del estómago y lo va a convertir en amoníaco. Eso es lo clave o lo importante. Lo va a convertir en amoníaco y dióxido de carbono. Pero a esta bacteria o a las bacterias, ¿de qué le sirviría el amoníaco? Bueno, el amoníaco ya le va a servir porque el amoníaco le va a ayudar a que ese jugo gástrico tan ácido, mediante el amoníaco que se está produciendo y que está usando ella su enzima ureasa para valerse de la urea que llegó al estómago y del agua para convertirla en amoníaco, ese amoníaco le ayuda a que de cierta manera estabilizar el pH de los jugos gástricos y que aquello no se vuelva tan ácido, tratar de volverlo un poquito más neutro y que la bacteria pueda sobrevivir mediante ese amoníaco que se formó y que neutralizó de cierta manera un poquito más el jugo gástrico, que no sea pues tan ácido, ¿listo? Y a su vez ese mismo amoníaco que le ayudó a la bacteria a neutralizar un poquito los jugos gástricos del estómago, ese amoníaco lesiona los tejidos o las paredes del estómago y de cierta manera como que lleva ahí un doble combo, ¿no? Le ayuda a mantenerse, que pueda sobrevivir por más tiempo mediante la neutralización de esos pues, jugos gástricos y lesiona a su vez las paredes del estómago, ¿listo? Otro componente importante son los lipopolisacáridos, ¿listo? Estos básicamente a lo que le ayudan a la bacteria de manera general es que pueda adherirse. Como pueden ver aquí les dejé una imagen. Esto lo vamos a revisar más en detalle cuando hablemos ya de las bacterias que comparten específicamente este factor de virulencia. Vean cómo se compone aquí lo que sería el lipopolisacárido de algunos componentes importantes. ¿Listo? Esto lo vamos a revisar un poquito ya más adelante, pero de manera general el lipopolisacárido le ayuda a la bacteria como tal a hacer como una especie de pegamento, ¿listo? Que le va a ayudar a pegarse a esa célula de ese tejido que le pueda ayudar a instaurarse o a quedarse sobre esa célula de ese tejido, ¿no? Y que pueda colonizar. Si nosotros lo viéramos de la siguiente manera, pues tendríamos aquí lo que es como un tejido. ¿Listo? Y aquí vemos cómo llega la bacteria y vean ahí en verde este lipopolisacárido le ayuda como a adherirse, a pegarse, ¿listo? Sobre lo que serían los tejidos. Y una vez que hay esta interacción del tejido con lo que viene siendo la bacteria, esto va a generar básicamente que se genere una respuesta inflamatoria. ¿Listo? Entonces, cuando hay la interacción de la célula del tejido con la bacteria, pues esa interacción me genera una respuesta inflamatoria y vienen las células de la inmunidad a querer fagocitar lo que sería esta bacteria y eso me hace que se despierte una respuesta inflamatoria. ¿Listo? Hablando de otro componente importante son las exotoxinas. Muchas bacterias cuentan con estas exotoxinas que les van a ayudar o son componentes que liberan las bacterias y le ayudan literalmente a destruir células de un tejido. ¿Listo? Como pueden ver ustedes aquí tenemos la interacción de la exotoxina con el tejido y vean acá, por ejemplo, muchas exotoxinas tienen la capacidad de que lesionan a tal punto las células de un tejido que les terminan destruyendo lo que sería su membrana plasmática o esa como bicapa lipídica y eso hace que pues haya una pérdida de la homeostasis iónica, ¿no? Entre los iones que hay en el interior y extracelular, en la parte intracelular y extracelular, haya pérdida de una gradiente entre agua y otros componentes y la célula pues termine muriendo, ¿no? Entonces lesionan de manera directa lo que serían las células de los tejidos. Tenemos diferentes tipos de exotoxinas como la tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Esto lo vamos a ver ya más en detalle cuando hablemos puntualmente de cada tipo de bacteria en particular. ¿Listo? Luego tenemos otra parte que son las enzimas secretoras. Y de manera general, una enzima secretora lo que hace es, como el mismo nombre lo dice, pues es una enzima que libera la bacteria y que le ayuda a degradar componentes específicos. ¿Listo? Específicos. ¿Cómo así? ¿Cómo que componentes específicos? Sí, es decir, las bacterias liberan enzimas secretoras o una enzima muy puntual, como pueden ver estas de rojo,
son enzimas que le ayudan a ir directamente a destruir un componente específico y particular de una célula o de un tejido para ayudarle a colonizar o para ayudarle a que esa bacteria pueda hacer esa colonización. ¿Listo? Por ejemplo, por poner simplemente un ejemplo, si hablamos de que la bacteria tiene mucinas, pues son enzimas que degradan pues la mucina. Si son proteasas, son enzimas que degradan proteínas. Si son lipasa, pues son enzimas que degradan los lípidos. ¿Listo? Ahora, hablando de otro factor de virulencia, tenemos el sistema de secreción tipo 4. Y esto, si nosotros queremos verlo de una manera como con una analogía, como ya lo veíamos anteriormente, lo que nosotros tenemos es que la bacteria, de cierta manera, imagínense una bacteria que tiene una jeringa o una inyección molecular, que sería esto que está aquí en color amarillito. ¿Listo? Eso sería el sistema de secreción tipo 4. Es como una especie, vamos a decir, con términos un poquito más didácticos, entre comillas, como una jeringa molecular que le ayuda a inyectarle a una célula de un tejido que quiere invadir, ¿listo? Transferirle componentes que son importantes, transferirle, por ejemplo, algo que le va a ayudar a esa bacteria, que le puede inyectar mediante esa, entre comillas, jeringa molecular que le va a inyectar a la célula, le va a transferir algún componente, le puede transferir ADN o lo que sea, le va a transferir algo que le va a ayudar a la bacteria a que su colonización sea más fácil y que su supervivencia sea pues mucho más fácil, ¿no? De tal manera que este sistema de secreción tipo 4, vean, ayuda a la transferencia de componentes importantes entre bacteria y la célula que está siendo pues infectada como tal. ¿Listo? Luego tenemos lo que es, por ejemplo, aunado o básicamente como que requiere de ese sistema de secreción tipo 4 algunos componentes, ¿listo? O algunas proteínas de virulencia como es la CAC-A, esto de aquí. Vean esta imagen de aquí, aquí tengo la membrana interna, tengo el peptidoglicano, tengo la membrana externa, esto sería pues como la parte superior de la bacteria, acá sería el citoplasma o el interior de la bacteria. Esto que pueden ver ustedes aquí, vamos a marcarlo con otro color, con amarillo, esto de aquí es estructura proteica, esto es lo que yo les hablaba de la jeringa molecular, ¿no? Esto que tiene la bacteria que le ayuda a inyectarle a esta célula epitelial gástrica, por ejemplo, este CAC-A, listo, o esta proteína de virulencia, esta CAC-A básicamente es un factor de virulencia o una proteína de virulencia que le ayuda de cierta manera a manipular la célula, por ejemplo en este caso la célula del estómago, listo, para que promueva lo que es la colonización o la ayuda a colonizar de manera pues más fácil, ¿no? Este componente o este factor de virulencia normalmente está presente, por ejemplo, en el Helicobacter pylori. Pero ya hablaremos de esto un poquito más a detalle cuando hablemos de los grupos de bacterias. ¿Cómo diagnosticamos lo que son las bacterias? Primero que todo, necesitamos una muestra del paciente. ¿Listo? Nosotros tomamos una muestra, puede ser de sangre, puede ser un raspado de un tejido, puede ser una secreción, en fin, nosotros tomamos una muestra y a mí me va a ayudar esa muestra, primero que todo, a ver partes específicas, lo que vendría siendo un antígeno de la bacteria, yo lo puedo ver, o una proteína específica de la bacteria que va, ¿sabe qué? Esta proteína solo se encuentra entre la bacteria, por tanto, como yo tengo la muestra, sé que la bacteria que está colonizando o está invadiendo ese tejido es tal bacteria. ¿Listo? De igual manera yo puedo medir mediante esa muestra lo que serían anticuerpos, ¿listo? O básicamente lo que sería la respuesta de nuestro cuerpo pues a esa bacteria o ese agente extraño, ¿listo? Esto yo lo puedo hacer de manera molecular, ¿listo? Actualmente nosotros podemos ver inclusive, por ejemplo, el ADN, ¿listo? Y poder saber más específicamente qué tipo de microorganismo está invadiendo o está colonizando, ¿listo? Luego tenemos, por ejemplo, la microscopía, que es clave o es fundamental en el diagnóstico de las bacterias. Y de manera sencilla, la microscopía, si nosotros no colocamos una tinción como tal, listo, pues básicamente no vamos a poder diferenciar tan fácil lo que sería la bacteria que esté presente en esa muestra. Entonces nosotros nos valemos de tinciones, que sería pues básicamente la tinción de Gram, que como ya lo vimos, las Gram negativas se ven de color como rosadito y las Gram positivas se ven como de color morado. Y nosotros podemos de cierta manera decir, todas las gram negativas son normalmente este tipo de bacterias y podemos identificarla de mucha mejor manera. De igual manera tenemos lo que son pruebas bioquímicas, como por ejemplo la prueba de la catalasa, listo, que básicamente algunas
Algunas bacterias producen esta enzima, la catalasa, listo, que básicamente forman oxígeno y burbujas. Cuando nosotros lo vemos positivo, decimos tal bacteria tiene esta catalasa, y si yo la veo, esta prueba bioquímica que es positiva, entonces me hace pensar en tal y tal bacteria. Podemos usar, por ejemplo, esto de la catalasa, o por ejemplo, si fermenta o no maltosa esa bacteria. Si fermenta o no maltosa, aquí como podemos ver, va a cambiar de color, y nosotros podemos decir, como fermentó maltosa y como tiene tal forma, como tiene tal, de acuerdo a la definición de Gram, es tal tipo de bacteria, entonces eso me hace pensar en tal y tal bacteria. Luego tenemos lo que son los cultivos, ¿listo? Vamos a hablar un poquito de los cultivos. Nosotros, a grosso modo, tenemos estos tres tipos de cultivos, como de los que son un poquito más, vaya, más importantes. Primero tenemos los cultivos enriquecidos, donde ustedes preguntarán qué es un cultivo enriquecido. Es un cultivo donde crece todo, y aquí esto es la clave, todo tipo de bacterias. ¿Listo? Es un tipo de cultivo donde pues a ese agar se le pusieron tales nutrientes para que crezca cualquier tipo de bacteria, va a crecer en ese cultivo que yo tenga, ¿no? Luego tenemos los que son los selectivos, ¿listo? Que hace que solo crezca un tipo específico de bacteria. ¿Listo? Es decir, son cultivos que solamente tienen, por ejemplo, algún tipo de nutriente muy particular que va a hacer que crezca solo un tipo de bacteria específica, que es el que yo estoy buscando. Es decir, que no crezca cualquier tipo de bacteria, sino únicamente la que yo estoy sospechando o en la que yo estoy pensando, ¿no? Luego tenemos los que son los indicadores, donde pues básicamente un indicador es básicamente un medio de cultivo que hace que crezca de todo, pero cuando crece el organismo o la bacteria puntualmente que yo estoy buscando, esto cambia de color. ¿Listo? Por eso son indicadores, porque crece de todo, pero cuando crece lo que estoy buscando va a cambiar de color, y eso es como un indicador. ¿Listo? Ahora, si ustedes recuerdan, nosotros pues hablamos de la tinción de Gram, ¿no? Que es colocar este tinte, ya vimos por qué unas bacterias se ven de un color y otras se ven de otro color. Pero si nosotros utilizamos si nosotros quisiéramos como irnos un poquito más a algo muy específico, nosotros diríamos que la clasificación es taxonómica. ¿Listo? Y aquí nosotros pudiéramos hablar de las bacterias de manera taxonómica, de filos, de géneros y todo esto, pero realmente es que nosotros en el mundo médico o en el ambiente médico, realmente van a ver ustedes que nadie se comunica de esta manera para hablar de las bacterias, ¿no? Nosotros utilizamos una clasificación que es un poco más pragmática, que se basa en la tinción de Gram, ¿listo? En la forma de la bacteria, ¿listo? Y a veces en los requerimientos de oxígeno. ¿Listo? De tal manera que nosotros decimos, la bacteria es gram positiva o la bacteria es gram negativa. Ok. Luego decimos, ¿qué forma tiene la bacteria? Y como pueden ver ustedes, realmente hay muchas formas. Tenemos, por ejemplo, cocos, que son como estas, como bolitas. Cuando tenemos dos, decimos es un diplococo. Tenemos lo que son los bacilos, ¿listo? Vean aquí como bacilo, ¿listo? Esta forma sería la de un bacilo. Luego tenemos el vibrio, que vean que es como parecido al bacilo, pero más delgadito de acá y un poquito más como grueso de acá. Listo, es el vibrio. Luego, cuando tiene forma que decimos, bueno, es que parece un coco, pero también parece un bacilo, entonces le digo cocobacilo, ¿listo? Y son como esta forma, ¿listo? Luego tenemos el espirilo, que vean, parece como una espiral, ¿listo? Y luego tenemos la espiroqueta, que vean ustedes que parece como una especie de resorte. Y pues realmente hay muchas formas de bacterias. Nosotros pudiéramos hablar aquí mucho rato de varias formas que tienen las bacterias, pero estas son como las más comunes. Y luego normalmente algunos médicos utilizamos, por ejemplo, si requieren o no oxígeno. Aquellas que requieren oxígeno, es decir, que sin oxígeno la bacteria se muere, nosotros decimos que son aerobios obligados. ¿Listo? Si la bacteria básicamente como tal no requiere oxígeno o no le hace falta el oxígeno, decimos que son anaerobios obligados. Y hay otro punto importante que son los facultativos.
Los facultativos son bacterias que, por ejemplo, si tiene oxígeno, pues como que no le pasa nada, pero si tampoco lo tiene, como que tampoco le pasa nada, como que tolera un poquito, digamos, mejor ambos escenarios. ¿Listo? Entonces, la manera, entonces decimos, tenemos una bacteria gram positiva, ¿listo? Que básicamente es un coco gram positivo o un cocobacilo gram positivo, que es un aerobio obligado, entonces me hace pensar en tal bacteria. Es como la clasificación que manejamos. ¿Listo? Entonces, bueno, esta fue la primera parte. Posteriormente vamos a hablar de grupos de bacterias en particular y ya hablando específicamente de tal grupo, qué factores de violencia comparte, qué enfermedades causa, ¿listo? Y algunos detalles o características más a tener en cuenta.